Dios te bendiga, feliz noche, feliz miércoles de buenas nuevas y comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos de una vez diciendo que dentro del martirologio romano, el santoral romano, cada 21 de enero se celebra la fiesta de Santa Inés, Virgen y Mártir. Esa fue la fiesta que precisamente celebramos hoy en toda la iglesia. Son muchísimas las diócesis católicas que tienen una iglesia como titular a Santa Inés. Y efectivamente en la Arquidiócesis de Valencia tenemos también una iglesia de Santa Inés en la comunidad de Santa Inés, ubicada entre la zona de Isabelica, Flor Amarillo y Parque Valencia. Y una gran iglesia que nosotros felicitamos en su día de la patrona, al padre Luis Rodríguez, que desde hace algunos meses tomó posesión ya de esa parroquia, una iglesia que duró como unos 10 años para ser construida, gracias a la generosidad de una familia, de unos empresarios, y se erige como una construcción realmente monumental e impresionante allí en medio del barrio para darle la asistencia sacramental a todo aquel que se acerque buscando de Dios. Una iglesia que verdaderamente vale la pena conocer. Es una de esas arquitecturas en Valencia, a nivel precisamente de estructura, una edificación religiosa que causa mucha impresión y cuando entras te llenas de mucha espiritualidad. Vale realmente la pena ir a conocerla porque no solo a nivel artístico, sino a nivel espiritual es una zona en la que se mueven muchas cosas a nivel de caridad y bueno, los grupos apostólicos que existen también precisamente en esa iglesia parroquial. Felicitamos de nuevo al párroco y a toda la comunidad de Santa Inés que estuvo precisamente en su novena durante estos días, estos primeros días del mes de enero. Quiero agarrarme de esta fiesta de la iglesia de Santa Inés para querer decir un par de cosas que nos van a impresionar. Estuve haciendo una búsqueda y efectivamente cuando yo estudiaba teología me encantó poder leer dentro de la materia de la historia de la iglesia los famosos anales eclesiásticos. Significa que son libros antiguos de los primeros siglos de la iglesia donde se relata precisamente los martirios de algunas personas que habían decidido creer en Cristo y entregarse completamente a Él. Y entre esas personas tenemos a una adolescente, a una niña que tenía más o menos en ese tiempo entre 12 y 14 años, Santa Inés. Bueno, Santa Inés nace de una familia acomodada. Estamos hablando de después del año 200, el tercer siglo después de Cristo, bastante reciente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta jovencita, obviamente por cuestiones culturales, como sabemos que puede suceder en el planeta, en algunos países en el día de hoy, precisamente las familias, por su linaje, por su dinastía, por su patrimonio, esas familias siempre han buscado emparentar con otras que sean de la misma clase social, vamos a decirlo así. Eso sigue sucediendo al día de hoy y en ciertas culturas sigue sucediendo hasta el día de hoy, con alguna exclusión con respecto a razas, credos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así muy general, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros los católicos, cuando viene un amigo nuestro y nos dice, no, es que mi novio, mi novia, mi prometido, mi prometida, no son católicos, ella no es católico, no es católica? Y uno les dice, bueno, la única diferencia que es la diferencia religiosa, la práctica religiosa. Y efectivamente, fíjate que en la Iglesia Católica existe un procedimiento llamado matrimonio mixto,
que yo he realizado algunas veces en estos 23 años de cura que tengo, donde precisamente un católico o una católica se casa con alguien que no practica ni profesa la misma religión. Entonces, esos son ejemplos cotidianos. A Santa Inés lo único que su familia le pedía es que fuera el futuro esposo para formar a su familia una persona de buena clase social. Pero esta niña había conocido a Dios y quería entregarse a Dios. Tuvo muchos pretendientes y eran hombres adinerados y de buena posición social. Tal vez eran buenos muchachos, esa parte de la historia se perdió en su biografía. Otros no eran muy buenos, pero sí sabemos que lamentablemente algunos de ellos, incluso hasta como por la fuerza o con cierto chantaje, y ciertamente se acercaban al papá de esta jovencita, pero ella tenía su propósito de entregarse a Dios y de no casarse. Entonces, lamentablemente, pues la intentaron obligar, pero ella decía que no y que no y que no. Entonces resulta que cuando nosotros vemos que existen este tipo de situaciones hoy en día, sabemos también que hay una especie de cultura que está detrás. Ahora, con esta cultura que nosotros conocemos como el del mantener el patrimonio, esa era la intención con respecto a Santa Inés. En este caso, ella siempre se mantuvo firme. Ella nunca, pero nunca quiso dar un paso atrás con respecto a su consagración a Cristo Jesús. Y bueno, lamentablemente, pues su familia le dio la espalda, porque cuando un hijo del prefecto de la ciudad de Roma la pretendió, la cosa se puso seria. Ella, y esta es la parte interesante pero también dramática de la historia, cuando decepcionó a su familia, todos le dieron la espalda, y entonces no había ningún problema en pensar que esta niña ya debía terminar su tránsito terrestre, por decirlo de alguna manera. Y entonces ya esta familia y las personas del pueblo comenzaron a tener con respecto a ella una imagen de una muchacha rebelde, malcriada, y por lo tanto pensaban que ya no merecía vivir, porque el papá, por ejemplo, de Santa Inés pensaba frases como: yo prefiero que ella no siga viviendo a tenerla así, rebelde, que no quiera tener un futuro bueno, en la cabeza del papá, que no estaba convertido todavía. Y bueno, efectivamente se dio ese tristísimo desenlace. Yo recuerdo que cuando estudiaba teología, te había dicho anteriormente, me gustó leer los anales eclesiásticos, pero sobre todo las actas de los mártires. Las actas de los mártires eran historias, pequeñas biografías con respecto a martirios que se realizaron en el pasado. Y hablando precisamente de Santa Inés, de la cual se tiene muy poco de su biografía, no solamente por su edad, sino porque son escritos muy antiguos. Otros dicen que a nivel crítico o literario, algunas cosas que se dicen allí en esos documentos son agregaciones posteriores. Bueno, en esa historia aparece muy claramente que la niña fue empujada de una manera bastante inadecuada a lo que nosotros llamaríamos hoy en día un nightclub, un poco como para que cambiara de opinión, para que algunas mujeres le enseñaran las cosas de la vida. Ella salió victoriosa de esa prueba porque obviamente no compartió esa opción y se mantuvo siempre firme de no ser una persona disoluta, ¿no? Imagínense ustedes lo que significa llevar a una jovencita de esa edad a un lugar donde prácticamente iba a aprender una mala vida, pero era una manera de ultrajarla. También recuerdo que leí en esas actas de los mártires con respecto a Santa Inés que una manera de humillarla, porque cuando ya se le había dado su sentencia para asesinarla, bueno, resulta que se le colocó en la plaza sin ropas, encadenada, para que todo aquel que pasara por la plaza principal de la ciudad la viera su desnudez, para que ella se avergonzara. En ese tiempo los cristianos, a diferencia de la cultura griega, la cultura romana, sentían mucho pudor los cristianos.
no había tanto pudor. Recordemos que es cierto que, por ejemplo, los baños públicos en aquellos imperios, bueno, las personas entraban y no tenían ningún problema de hacer sus necesidades delante del otro, o las aguas termales, el sauna, no había ese problema y ese pudor que tenemos hoy en día. Pero ciertamente cuando el cristianismo introduce el sano pudor, y para la mente de un cristiano, obviamente el cuerpo es para Cristo. Y entonces las mujeres cristianas eran muy recatadas en su manera de vestir. Entonces, lanzar a esa niña en la plaza pública significaba humillarla de la peor manera posible. Pero la acta eclesiástica, es decir, el testimonio de los mártires que yo pude leer, decía muy claramente que cuando las personas pasaban al lado de Santa Inés, al ver su semblante angelical, al ver su rostro lleno de luz, es decir, de una persona que siempre tuvo buena reputación, pero al verla desnuda, los que pasaban por allí volteaban sus ojos para el otro lado, porque sentían ellos vergüenza de ultrajar a una niña inocente. Es como que si Dios le hubiese dado a Santa Inés una gracia particular, como una especie de escudo protector, para que prácticamente el castigo que se le estaba aplicando no se cumpliera. Cuando el prefecto dijo, el primer castigo que te vamos a dar es que te vamos a ultrajar, quitándote la ropa y poniéndote en la plaza pública, no le funcionó, le salió el tiro por la culata, porque al contrario se creó alrededor de ella como una figura un poco como misteriosa, como mística, como una presencia divina en medio de la ciudad. Y entonces, repito, lo que leí es que las personas cuando pasaban al lado de ella volteaban la mirada para el otro lado. Obviamente las autoridades civiles, enfurecidas, viendo que no les resultó el castigo que le estaban aplicando a esta niña, y ella manteniéndose firme en su fe, y porque quería era casarse con Cristo y no con la persona que le estaban imponiendo, cosa que no tenía ningún problema las mujeres de ese tiempo, pero ella quería entregar su vida a Cristo. Entonces ahí sí la sentencia para quitarle la vida. La sentencia es la pena capital. Y el cuento o el relato precisamente que aparece en esos anales eclesiásticos, en las actas de los mártires, es que el verdugo, literalmente así como lo vemos en las películas, de esos que tienen una especie de capucha en la cabeza y con un hacha en la mano, registra el acta, registra el relato del martirio de Santa Inés, que cuando el verdugo agarra con sus dos manos el hacha, comienza a temblarle los brazos, de tal manera que cuando él recibe la orden para dar el golpe sobre el cuello de Santa Inés, él titubea. Y titubeando, la niña agarra la lama del hacha y se la coloca en el cuello y le dice a su verdugo, aquí debes golpear y fuerte, pues yo no le tengo miedo a la muerte. Es interesante este testimonio como el que te voy a contar después. Y ahí sí, de un solo golpe decapitan pues a esta niña que pasa a la historia como una de las más grandes santas en la historia del cristianismo. De hecho, Santa Inés pues es nombrada ciertamente junto con otros santos que nombramos en la misa. El otro relato que quería contarte de San Ignacio de Antioquía, nosotros leemos en el oficio de lectura cuando se cumple precisamente la fiesta en honor a San Ignacio de Antioquía. Es un personaje que dejó un gran legado en la historia de la iglesia. Hay algo curioso que te digo entre paréntesis. Él deja unas cartas escritas y curiosamente en el pasado, en los primeros siglos, cuando no teníamos un canon bíblico así fijado como lo tenemos desde hace 500 años, que sabemos que no entra un libro más ni sale un libro de la Sagrada Escritura, pues había escritos de San Ignacio de Antioquía que se consideraban como libros de la Sagrada Escritura, como libros de la Biblia, y eso es un aspecto muy interesante. Hubo cristianos que tal vez murieron pensando que alguna carta de San Ignacio de Antioquía era palabra de Dios y no formaba parte de los libros patrísticos de la antigua literatura cristiana, sino que era palabra de Dios. Hoy sabemos que no son palabra de Dios, porque así precisamente lo dijo la iglesia y la comunidad cristiana. Pero ¿por qué te nombro San Ignacio de Antioquía? Porque él fue sentenciado a morir
en la arena de los circos romanos, llámese circo a lo que nosotros llamamos hoy en día el Coliseo, o esos lugares donde se realizaban espectáculos y de los que nosotros conocemos comúnmente como las peleas de gladiadores. No sé si tú sabes, tal vez ha sido representado en algunas películas, que la pelea entre gladiadores era prácticamente como el acto final. Cuando una persona hoy en día va a un concierto, están los teloneros, están unas personas que animan antes del concierto y sí ofrecen un espectáculo, pero no es del mismo calibre que el cantante o el actor principal. Bueno, cuando en la arena, cuando en el circo, o en nuestro caso en el Coliseo, se publicitaba precisamente una pelea entre gladiadores, siempre había unos espectáculos previos. Y entre los espectáculos previos era que algunos esclavos los ponían a luchar, entre comillas, con las fieras salvajes, con leones, leopardos, etc. Obviamente los humanos siempre perdían esos enfrentamientos, porque obviamente ¿quién se puede enfrentar a una fiera salvaje? Eso se ofrecía como un espectáculo cruel para los espectadores, que aplaudían, se reían, apostaban, tanto cuanto como hoy en día se aplauden, se ríen y apuestan en cualquier tipo de espectáculo, ¿no? Pensemos por ejemplo en el boxeo profesional. Están dos personas pegándose uno al otro, hay hasta sangre incluso, pero hay personas que aplauden, se ríen y apuestan precisamente. Bueno, eso se realizaba en esas arenas, en esos coliseos, en esos circos antiguos. Y entonces una de las víctimas condenadas era precisamente San Ignacio de Antioquía, junto con una comunidad de cristianos. Y antes de llegar a ese momento, San Ignacio había escrito: y si cuando suelten la fiera, y la fiera titubea y no viene a comerme para yo ser triturado, como es triturado el cuerpo de Cristo en cada Eucaristía, yo mismo le abro el hocico a esa fiera y meto mi cabeza allí para que haga su trabajo, porque yo no le tengo miedo a la muerte, yo quiero entregar mi vida por Cristo. Y uno dice hoy en día que eran ánimos, eran personalidades bastante recias, con una radicalidad de saber que si estaban condenados ya a perder la vida, lo hacían por Cristo Jesús y no tenían miedo de esto. Aquí tengo el nombre de algunos mártires interesantes de la antigüedad. Por ejemplo, tal vez no has escuchado estos nombres alguna vez en tu vida. Los famosos, al menos en la iglesia, los que estudiamos historia de la iglesia, Nereo y Aquileo. ¿Por qué me parecen interesantes estos mártires? Porque eran dos soldados romanos, tanto cuanto como un santo que tú conoces, que tú invocas, le mandas a hacer las misas, pero tal vez no sabes que era un soldado romano. Expedito, San Expedito, un soldado romano. Bueno, Nereo y Aquileo fueron martirizados probablemente cuando era emperador Diocleciano, que Diocleciano fue tan nefasto realmente que mandó a aniquilar a tantos cristianos. El otro también terrible, Trajano. Se habla también de Nerón, aunque hoy en día el revisionismo histórico está haciendo que Nerón sea considerado como que no fue el que mató tantos cristianos, pero realmente eso es un poco contradecir la historia y las pruebas que se tenían. San Ignacio de Antioquía, dijimos entonces, lo habíamos nombrado como un mártir que fue devorado por las fieras en el circo romano, pero no dijimos que era un obispo, no era un laico, sino era un obispo, y él mismo se entregó como obispo de la iglesia. Otro que tal vez no habrás escuchado es San Policarpo de Esmirna. San Policarpo es conocido entre nosotros los sacerdotes por los escritos en el oficio de lectura. Bueno, imagínate tú, te voy a decir algo muy cruel. ¿Cómo lo sentenciaron a muerte? Lo frieron en una parrilla. Lo quemaron en una parrilla y después lo atravesaron con una lanza. Es que realmente fueron muy crueles en la antigüedad con los cristianos. Pero mi conclusión con respecto a este tema, en honor a Santa Inés que estamos celebrando hoy, es lo siguiente. Muchos cristianos sufrieron muchísimo y sufrieron precisamente para entregar su vida por Cristo, pero ofrecieron eso para fortalecer el reino de Dios en la tierra. Y efectivamente, y desde la antigüedad, desde los martirios que te estoy describiendo, todos los martirios que te describí, hasta el día de hoy, que sigue sucediendo que algunos poderes civiles, algunos gobiernos,
algunas ideologías quieren aniquilar al cristianismo, siempre se dio que en esos lugares donde fueron más crueles con los cristianos florecieron y se crearon comunidades muy fortalecidas de esos cristianos. Así que mucho ánimo, porque el martirio hoy en día se puede dar de otra manera, a través de las humillaciones por las cosas que creemos o quitando los objetos religiosos de algunos lugares como escuelas, oficinas, etc. Y son persecuciones precisamente contra los cristianos. Pero Santa Inés es un ejemplo no solamente de pureza, sino de resiedumbre, de aplomo. Y ella luchó contra el miedo. Todo el mundo intentó meterle miedo para que accediera a casarse con un hombre que ella no amaba. Yo decía hoy en la homilía de la misa ferial que celebré en la tarde, si en este momento estás pasando por un miedo, algún temor, pídele a Dios que a través de Santa Inés te pueda consolar, porque esta niña es una niña que venció el miedo con la gracia de Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.